Hola chicos, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a saludarlos. Ya estamos aquí por la última videoclase de motores eléctricos. Muy bien muchachos, pues bueno, es hora de demostrar lo que corresponde al tema de motores eléctricos, la última videoclase, ya para dar por finalizado con esta serie de videos para esta materia, para todos ustedes muchachos. Y bueno, no queda más que comenzar ya con este tema, el cual es de motores asíncronos, ¿vale? Entonces, va a ser muy sencillo, muy rapidito, voy a tratar de no alargarme mucho, y van a ser con palabras muy sencillas para lograr entender lo que es los motores asíncronos y no enfocarnos tanto en la matemática, que es un poquito compleja, ¿ok? Entonces, sin más por el momento, vamos a comenzar. Entonces, acordarse que este canal está realizado, con lo que es mi, mi canal de Ingeniero Octavio Espejo Vallejo y lo que es pues mi compañía que estoy iniciando, que es Electrónica O. Aquí está mi página, aquí abajo la pueden encontrar. Y bueno, pues el tema a lo que nos compete es del de motor asíncrono trifásico y sus características y aplicaciones. En la anterior en la anterior videoclase, vimos motores, eh, lo que fue motores de sincrónicos, ¿ok? Entonces ahorita nos toca ya lo que son motores asíncronos para poder finalizar ya con esta serie. Bueno, sin más por el momento, ya conocemos nuestros nombres y todo, vamos a continuar. Motor asíncrono trifásico. ¿Vale? Primero es el motor asíncrono trifásico, en el cual vamos a enfocarnos. Nos dice lo siguiente: los motores asíncronos son máquinas rotativas de flujo variable y sin colector. ¿Ok? Esto es muy importante, esta parte, porque nos está especificando en los motores asíncronos trifásicos que son máquinas rotativas, igual que los motores no comunes eléctricos, de flujo variable, ¿vale? Que el flujo no es constante en este caso, y sin colector. Acordarse que los otros motores, algunos llevan colector y otros, pues en este caso, sin colector. El campo inductor está generado por corriente alterna, ¿vale? El campo inductor está generado por corriente alterna. Cabe de mencionar que son entonces motores de corriente alterna, ¿vale? O motores que no son de corriente continua, ¿sí? O directos. Generalmente el inductor está en el estator y el inducido en el rotor, ¿ok? Aquí hay que observar claramente que nos está diciendo que el inductor está en el estator, ¿vale? Y el inducido en el rotor. Ya vimos lo que significaba estator porque estuvimos viendo en las clases anteriores de motores, y ya vimos lo que es el rotor. Entonces hay que acordarse que el inductor, ¿sí? El inductor, aquí lo que nos dijo anteriormente, el campo del inductor, el inductor está en el estator y el inducido en el rotor, ¿vale? Dice, son motores que se caracterizan porque son mecánicamente sencillos de construir, ¿vale? Entonces aquí ya empezamos con las primeras características. Nos dice que son mecánicamente sencillos, ¿vale? Lo cual los hace muy robustos y sencillos. Entonces aquí lo de robusto es una parte que nos interesa mucho. Robustos quiere decir que son fuertes, ¿vale? No son delicados. Apenas requieren mantenimiento, ¿ok? Son baratos, y en el caso de motores trifásicos no necesitan arrancadores, o sea, arrancan por sí solos al conectarles la red trifásica de alimentación, ¿vale? Entonces esto es muy importante, y aquí es a donde quiero yo caer, ¿vale? Donde yo quiero entrar. Son muy robustos, ya vimos por qué son robustos, ¿sí?
quiere decir que son sencillos de manejar. No requieren, bueno, sí requieren mantenimiento, pero su mantenimiento es muy sencillo. Son baratos, bueno, aquí son baratos entre comillas, dependiendo, pues lógico, el tipo y capacidad de motor va a ser su costo. Y en el caso de motores trifásicos, que es lo que nos habla, no necesitan arrancadores, ¿vale? Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. Aquí dice que no necesitan arrancadores porque, pues sí, precisamente conectándolos directo a la red trifásica de alimentación van a arrancar, ¿vale? Entonces, como se sabe ya, como se sabe originalmente, pues sí requieren, o sea, sí se van a poner arrancadores para poderlos trabajar, pero esta es la ventaja de ellos, que por sí solos pueden funcionar, pueden arrancar, ¿vale? Entonces, y no se ven sometidos a vibraciones por efecto de la transformación de energía eléctrica en mecánica, ¿ok? Este es otro punto muy importante, y no se ven sometidos a vibraciones por efecto de la transformación de energía eléctrica en mecánica, ya que la potencia instantánea absorbida por una carga trifásica es constante e igual a la potencia activa, ¿vale? Entonces nos dice que no se ven sometidos a vibraciones por efecto de la transformación de energía, ¿vale? Esto es lo que yo les quería platicar, no están sometidos a vibraciones, ¿sí? Esa es la gran ventaja de los que son motores trifásicos, ¿sí? ¿Y por qué no están sometidos? Bueno, pues por el efecto de la transformación de energía eléctrica en mecánica, ya que, apostados aquí, esto es importantísimo, ya que la potencia instantánea absorbida, ¿sí? Quiere decir que la potencia que está requiriendo el motor por una carga eléctrica, por una carga eléctrica trifásica es constante e igual a la potencia activa, ¿vale? Entonces la potencia instantánea absorbida, ¿sí? Por una carga es constante e igual a la potencia activa, a la potencia que está entregando, ¿vale? Entonces la potencia que está absorbiendo es igual a la potencia activa del propio motor, ¿vale? Entonces eso es lo importante. Estas son las principales ventajas que hacen que sea ampliamente utilizado en la industria, ¿vale? Este es un punto que quiero tocar. Estos tipos de motores por lo regular son trabajados en la industria, ¿vale, chicos? Esto quiere decir que los motores asíncronos trifásicos, en especial los trifásicos, ¿sí? Son muy utilizados en la industria por lo mismo de que tienen todas estas ventajas que acabamos de ver, ¿vale? Son motores robustos, de fácil mantenimiento y que sobre todo pueden arrancar directo a la red trifásica y no requieren, o bueno, más bien no tienen tantas vibraciones por sus potencias que ya vimos. Los motores asíncronos o de inducción, ¿vale? Aquí ya entramos a un tipo de motor asíncrono, el de inducción, ¿vale, muchachos? Aquí ya entramos al motor asíncrono de inducción y vamos a ver qué es lo que nos dice este tipo de motor. Son probablemente los más utilizados en la industria debido a sus numerosas ventajas, como son fácil mantenimiento, bajo calentamiento, fácil control de velocidad mediante sistemas electrónicos y mayor potencia que los de continua, a igualdad de peso, versatilidad, etcétera. ¿Ok? Entonces, estos motores de asíncronos de inducción nos dicen que tienen la ventaja del fácil mantenimiento, se calientan muy poco, ¿sí? Por su misma lubricación, son de fácil control, ¿sí? Tienen un fácil control mediante dispositivos o sistemas electrónicos, tienen una mayor potencia que los de motores de corriente continua, y a la vez pueden estar a la par de motores del mismo tamaño, por así decirlo, o más bien de igualdad de peso y pues sí, del tamaño para poderse mover, ser más versátiles. Entonces no le piden gran cosa a los de continua, ¿ok? Por eso mismo son los más utilizados en la industria, ¿vale? Son los más utilizados en la industria, eso es lo importante a lo que yo quiero llevar. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos un motor donde tenemos su
su carcasa que está seccionada por la mitad más o menos, y tenemos aquí nos muestra el tipo de motor asíncrono, ¿sí? De inducción, y tenemos pues vemos su rotor, vemos su estator, ¿sí? Su placa de bornes o de conexión, sus ejes, sus rodamientos, su ventilador, sus bases, etcétera, ¿vale? Entonces, chicos, esto es fundamental, pues estas características de estos tipos de motores. Ahora vamos a entrar con el motor asíncrono tipo jaula de ardilla o motor asincrónico de rotor bobinado, ¿vale? Dice que la diferencia principal entre los dos tipos, o sea, entre en el que vimos primero de tipo jaula de ardilla y de motor asincrónico de rotor bobinado, reside en la estructura del rotor, ¿vale? Para ser más precisos, en el primer tipo el rotor está constituido por varios devanados como los del estator. Ok, chicos, entonces ahí hay que entender un poquito. Nos dice, en el primer tipo, el rotor está constituido por varios devanados como los del estator. Ok, entonces este es el estator, ¿sí? Y este es el rotor. Ok, en el primero nos dice que está constituido por varios devanados. O sea, varios devanados son como estos que se aprecian en la imagen, ¿sí? Estos son varios devanados, ¿sí? Observan cómo tiene varios devanados. Entonces, por varios devanados como los del estator. Presenta una estructura más compleja y delicada. Quiere decir que trae o contiene escobillas que rozan con el rotor, con la posible interposición de resistencias para el control de la fase de arranque, ¿vale? Entonces es un poco más delicado, más complejo su estructura, porque requiere o trae escobillas que rozan con el rotor, con la posible, o sea, aquí ya hay una interposición de resistencias para el control de la fase de arranque. Quiere decir que impide más el proceso de rotación precisamente del rotor en su fase de arranque, ¿vale? Con necesidad de mantenimiento periódico y dimensiones generales elevadas. Ok, entonces sí requiere mantenimiento continuo, ¿sí? Un mantenimiento más no tanto prolongado, sino al contrario, de menor tiempo de estarle dando mantenimiento, y por lo mismo pues son dimensiones elevadas. Mientras que el segundo tipo tiene un rotor constituido por barras cerradas en cortocircuito, ¿ok? Entonces su rotor es pues parecido al que estábamos viendo en el segundo, a este tipo de rotor, ¿sí? Barras cerradas en cortocircuito, por lo que gracias a una mayor simplicidad constructiva da origen a un tipo de motor muy simple, robusto y económico. Ok, entonces así es como está trabajando este tipo de motores. Esas son sus grandes diferencias entre ambos, ok, entre el motor asíncrono tipo jaula de ardilla y el motor asincrónico de rotor bobinado. Entonces nos encontramos con el primero que vimos, el motor asíncrono o de inducción, y vamos a observar estos pequeños despiece. Nos dice, las bobinas del estator induce corriente alterna en el circuito eléctrico del rotor, ¿ok? Las bobinas del estator inducen corriente alterna en el circuito eléctrico del rotor, de manera algo similar a un transformador, y el rotor es obligado a girar, ¿vale? Entonces, aquí hay que entenderlo bien a lo que nos está explicando. Nos dice que las bobinas del estator inducen corriente alterna en el circuito eléctrico del rotor, ¿ok? De manera algo similar a un transformador. Quiere decir que es por medio de un intercambio, de corrientes que circulan, es como funciona, y el rotor pues es obligado a girar. Los motores asíncronos se clasifican de acuerdo a la forma de construcción del rotor. ¿Okay? Existen los rotores de jaula de ardilla, como este que estamos viendo acá precisamente, o bueno, a ver si lo alcanzan a apreciar, pero es del lado izquierdo, su lado izquierdo, que estoy dando aquí con el puntero. Este es el rotor que hace que el generador asíncrono sea diferente del generador síncrono. ¿Ok? Entonces aquí ya empezamos la primera característica. Acordarse que en el motor síncrono, ¿sí? su rotor, perdón, es distinto. ¿Ok? En este tipo de rotor
es un rotor como este tipo jaula de ardilla que lo estamos viendo acá. El rotor consta de un cierto número de barras de cobre o de aluminio conectadas eléctricamente por anillos de aluminio finales, ¿ok? Entonces, observar cómo el rotor está constituido, bueno, en este caso este está constituido, y bueno, nos dice que es por medio de unas cierto número de barras de aluminio conectadas eléctricamente por anillos de aluminio finales. Son estas las barritas que se ven acá. Estas barritas están conectadas aquí, si observan cómo están conectadas a estos dos anillos. Este es el primer anillo, este sería el segundo anillo, ¿ok? Y nos dice que son de aluminio, ¿vale? El rotor bobinado, que es el siguiente, es el motor de jaula de ardilla, tiene el inconveniente de que la resistencia del conjunto es invariable, ¿ok? Quiere decir que aquí hay variabilidad, ¿sí? No hay variabilidad, perdón. No son adecuados cuando se debe regular la velocidad durante la marcha, ¿vale? Como este es variable su resistencia, ¿sí? Este conjunto es invariable, quiere decir que sí varía su resistencia, no es totalmente que no varía su resistencia, no es totalmente invariable, perdón. Quiere decir que su inconveniente, ¿sí? Es para cuando quieres regular tú la velocidad durante la marcha. Cuando damos marcha, ¿okay? Quiere decir que cuando lo arrancamos damos marcha. En motores de otro tipo, ¿sí? Que no sea rotor bobinado, tú le puedes variar la velocidad, ¿sí? Le puedes decir, ¿sabes qué? Necesito menor velocidad para que me dé más torque, por ejemplo. Entonces, en este caso no, con estos como es un conjunto, su resistencia es un conjunto invariable, si no te va a poder variar, si te va a jalar a la misma potencia, a la misma velocidad sobre todo, que te proporciona el motor desde el inicio. ¿Ok? Y aquí tenemos lo que les decía, ¿sí? Sus bobinas, ¿sí? Del rotor, que están en esta parte de anillos, en esta especie de anillos, donde la bobina del estator induce ciertas corrientes, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos corriente B, corriente A y corriente C a lo que es el anillo de las bobinas del rotor, ¿ok? Entonces así es como funciona el motor asíncrono de inducción, ¿sí? Tienen estos dos tipos de, de rotores, ¿vale? El de jaula de ardilla y el de bobinado. Ahora, vámonos con las diferencias el tipo de conexiones, ¿sí? Más bien no de conexiones de dispositivos o de componentes, por así decirlo, que trae el motor. Tenemos de un lado el estator y tenemos del otro lado el rotor. Entonces, en el estator tenemos nuestro devanado trifásico, ¿sí? Que es distribuido en ranuras a 120 grados, ¿vale? Entonces, es un devanado trifásico distribuido en ranuras a 120 grados. Tienen 3 devanados en el estator. Estos devanados están desfasados 3 pi sobre 3 polos, ¿no? O 3p, siendo p el número de pares de polos de la máquina, ¿ok? Entonces, aquí, como lo observamos en esta parte derecha, vemos el estator. Por lo regular, la mayoría de estatores son iguales, ¿sí? Son idénticos. Y acá nos dice que pues tienen ranuras distribuidas a 120 grados. Y estos pues son sus bobinados, ¿sí? Entonces, por lo regular, este tipo de estator son estatores tipo jaula de ardilla. Y en los rotores está el bobinado, que son los devanados del rotor, son similares a los del estator con el que está asociado, ¿ok? El número de fases del rotor no tiene por qué ser el mismo que el del estator, lo que sí tiene que ser igual es el número de polos, ¿ok? Los devanados del rotor están conectados a anillos colectores montados sobre el mismo eje, ¿vale? Entonces, este es el rotor parecido al de jaula de ardilla que anteriormente vimos. Nos dice que el número de fases del rotor no tiene que ser el mismo al del estator, ¿ok? Pueden tener más o menos, aquí no afecta. Lo que sí tiene que ser igual es el número de polos, lo que vimos acá, por ejemplo, en nuestro caso 3 polos, aquí pues tiene que ser el número de polos idéntico al del estator, ¿ok? Entonces, de lo que más nos explica aquí es que están conectados a anillos colectores montados sobre el mismo eje, ¿ok? Están conectados precisamente a estos anillos colectores que están sobre este mismo eje, ¿ok? Y en el cual pues entraría en esta parte interna del estator para poder realizar su funcionamiento. Aquí tenemos sus devanados,
¿ok? Y bueno, tenemos el próximo, que es el de jaula de ardilla. Los conductores del rotor están igualmente distribuidos por la periferia del rotor, ¿ok? Los extremos de estos conductores están cortocircuitados, por tanto no hay posibilidad de conexión del devanado, ¿ok? Entonces los extremos de estos conductores están cortocircuitados, ¿vale? Y sí que están, conectados entre sí. Por tanto, no hay posibilidad de conexión del devanado, ¿sí? Ok, aquí es muy importante entender esto. Nos dice que no hay conexión del devanado, no hay posibilidad de conexión del devanado del rotor con el exterior, ¿vale? No se puede conectar. La posición inclinada en las ranuras mejora las propiedades de arranque y disminuye los ruidos. ¿Ok? Si observamos en el que es embobinado, todos sus especies de contactos, por así decirlos, son son lineales, ¿vale? No tienen ninguna inclinación, todos son rectos. En este caso, la posición inclinada de lo que es el rotor en tipo jaula de ardilla tiene esta pequeña inclinación, ¿sí? Estas pequeñas inclinaciones de sus ranuras ayudan a la mejora en las propiedades de arranque, como lo veíamos, ya puedes tener una variabilidad de velocidad y disminuyen los ruidos, ¿ok? Por eso es que tienen estas inclinaciones en este rotor y tienen más capacidad, para poder desarrollar pues las mejoras en la cuestión de arranques y disminución de ruidos. Ahora, el motor asincrónico tipo jaula de ardilla y rotor de jaula simple es como el que lo vemos acá. Este es su rotor, ¿sí? Y aquí lo observamos como internamente, ya a vista más realista, está constituido. Si observamos su eje y observamos acá su especie de construcción. Tenemos su caja de bornes, ¿sí? Su arrollamiento estatórico, en esta parte es donde están enrolladas las bobinas. Tenemos su rodamiento, tenemos su rotor jaula de ardilla, ¿ok? Tenemos nuevamente otro rodamiento en el cual van incrustados este eje del rotor. Tenemos su estator, ¿sí? Que es prácticamente su carcasa, ¿ok? Y aquí es como está desamblado este tipo de motor, ¿ok? Entonces, si observamos, pues hay que fijarse bien cómo se tendría que montar para hacer una buena colocación de todas sus partes y poder hacer funcionar nuestro motor asíncrono, ¿ok? Sobre todo mucho entendimiento en su tipo de rotor. Hay que observar cómo va inclinado para poderlo grabar y poderlo distinguir con el de bobinado. Ahora vámonos con el rotor de bobinado. Es muy parecido. Aquí como lo tenemos distribuidos, tenemos nuestra caja de bornes, sus rodamientos nuevamente. Aquí lleva escobillas. Este es el pequeño gran problema de que sí trae escobillas con sus anillos rosina, que hacen su conexión, que rozan, su rodamiento, ¿sí? Y su rotor o bobinado con hendiduras, ¿ok? Entonces tenemos su estator, que es su carcasa también, ¿sí? Y observar que básicamente es parecido en los demás. Aquí sus ¿cómo podrían conocérsele? Sus funciones, sus fórmulas. Nos dice que S es igual a R sobre R, perdón, R de R sobre A por C, que es para encontrar lo que es el par motor, ¿sí? Tenemos para encontrar su eficiencia, pues tenemos lo que es esta S del porcentaje, ¿sí? Donde agarras a W de S sobre menos W por 100, ¿ok? Y por último, pues siendo A una constante, es igual a W a la S, ¿sí? Bueno, esta más bien es del anterior, perdón, aquí todavía
la multiplicas por W a la S, y aquí abajo tenemos tenemos al 3 B al cuadrado multiplicando a P sobre W por M sobre L1. Y bueno, aquí tenemos al siguiente siguiente fórmula, la cual podemos más adelante desarrollar unos ejemplos, pero por lo mientras hay que acordarse cómo son las fórmulas o formulaciones para poder encontrar los par motor y lo que nos piden del porcentaje de deslizamiento y su velocidad. Entonces, entramos a lo que es velocidad de giro, ¿ok? Se distinguen dos velocidades de giro, la del campo magnético y la del rotor. La velocidad de giro del campo magnético N1 es igual a N1 igual a 60 por F sobre P, ¿ok? N1 nos indica que vamos a encontrar las revoluciones por minuto, RPM, que es la velocidad. 60 para pasar a minutos, es nuestra constante para pasar a minutos. F es la frecuencia en Hz por la cual vamos a multiplicar. P es el número del par de polos del motor, ¿sí? Y entonces la velocidad del giro del rotor, N2, va a ser igual a, que bueno, para empezar nos dicen que no puede ser N1 igual a N2, pues no se ejercerían fuerzas electromagnéticas sobre los conductores del rotor, por eso se llaman asíncronos, ¿sí? En consecuencia se produce lo que se llama deslizamiento absoluto, ¿ok? Donde nos dice que D es igual a N1 menos N2. Entonces, a la velocidad de giro del rotor simplemente hay que hacer este deslizamiento, el N1 menos N2, y así podré encontrar la velocidad de giro del rotor. Entonces, en el número de polos tenemos que es 2 polos en la velocidad de rotación en RPM en función de la frecuencia. Estos por lo regular son las frecuencias que ya nos están dadas, en cuestiones de las frecuencias, ¿ok? Aquí ya no habría tanto que calcular, simplemente hay que tener a la mano o aprenderse estas velocidades. Entonces, en el número de polos, que son 2, a 50 Hz tenemos 3000 revoluciones por minuto, a 60 3600, y así sucesivamente. A 4 polos, pues 1500 y 1800, a 6 1000 y 1200, a 8 750 y 900, a 10 600 y 720, a 12 números de polos 500 y 600, y a 16 números de polos 375 y 450 a 60 Hz RPM, ¿ok? Entonces, en la intensidad de arranque y par motor tenemos lo siguiente. El arranque de este tipo de motores de corriente alterna puede ser arranque directo, o sea que las bobinas del estator se conectan directamente a la red, así el par de encendido es elevado, pero en la corriente IA, en el momento del arranque, puede ocasionar distorsiones en la red, ¿ok? Entonces, nos dice lo siguiente: el arranque de este tipo de motores de corriente alterna puede ser arranque directo, quiere decir que las bobinas del estator se conectan directamente a la red, así, sencillo, directo. Así el par de encendido es elevado, ¿ok? Entonces nuestro par sería alto. Pero la corriente en el momento de arranque puede ocasionar distorsiones en la red, quiere decir que la corriente a la vez sería muy elevada y podría llegar a ocasionar pues distorsiones en nuestra red de alimentación. En el arranque indirecto se intercalan entre las bobinas inductoras, o sea, del estator y la red, ¿ok? Entonces aquí ya hay un intercambio entre las bobinas inductoras del propio estator y la red, ¿ok? Entonces aquí tenemos como nuestra corriente, ¿sí? Nuestra corriente con nuestros números que nos representan aquí el par y el arranque, ¿sí? Entonces viene acá nuestra curva característica,
¿sí? Y observamos cómo la corriente al aumentar, o sea, bueno, aquí al aumentar, en lo que va ocasionando es una disminución, ¿sí? Hasta llegar a nuevamente postularse directo. Para así, pues observar que tenemos dos puntos, ¿sí? En nuestra curva característica, y cuando observamos el punto de fusión, por así decirlo, de unión, es entre nuestra MN y NN, o nuestra corriente N, ¿ok? Y nuestra NS, ¿vale? Entonces así es como se encuentra, o lo que nos identifica la intensidad de arranque y par motor. En las características de un motor asíncrono trifásico nos dicen que son sencillos, como ya lo vimos anteriormente, robustos, de fácil mantenimiento y baratos, pueden arrancar con plena carga, ya que en este instante desarrollan un par motor muy elevado, poseen un par de arranque elevado con el encendido directo, aunque se absorbe una corriente elevada por lo mismo. ¿Okay? Entonces, poseen un par de arranque elevado con el encendido directo, ya lo vimos, pero absorbe una corriente elevada, ¿sí? Entonces, imagínense, la corriente es igual a 6 por in. Entonces, para disminuirla hay que arrancar con un encendido indirecto, pero el par disminuye, ¿ok? Y por último, poseen un buen rendimiento. ¿Ok? Entonces, en motores de corriente alterna, la potencia nominal del motor abusados entre 0.75 kW a 1.5 kW, la constante máxima de proporcionalidad entre la intensidad de corriente de arranque y la de plena carga es igual a 4.5, ¿vale? En la potencia nominal de un motor de 1.5 a 5 kW, su constante de proporcionalidad es igual a 3, en el de 5 kilowatt a 15 kilowatt su proporcionalidad de constante es a 2, y de más de 15 kilowatt pues es a 1.5, ¿vale? Entonces aquí me interesa que nos grabemos bien esta parte, porque estas características son sumamente importantísimas, y no es que es una de las más importantes que contienen estos y todos tipos de motores, ¿ok? Que como poseen un par de arranque elevado de encendido, también van a tener una absorción de corriente muy elevada, ¿ok? Entonces, esto es que tener mucho en cuenta. Ahora vámonos con la placa de Bornes y la placa de características, ¿ok? Entonces la placa de Bornes nos dice que dispone de 6 conexiones, comúnmente en los que son motores trifásicos, que las representamos muchas veces como U, V, W y X, Y y Z, que corresponden a los extremos iniciales y finales de las bobinas inductoras del estator. Para arrancar hay que conectarlas entre sí. Para efectuar la conexión a la red, estas conexiones se pueden hacer de dos maneras, ¿ok? Entonces observemos aquí dos tipos de placas de Bornes características, ¿ok? Donde tenemos, aquí no se alcanzan a apreciar las letras, pero aquí tendríamos que tener marcadas nuestras letras, y tenemos aquí un tipo de conexión, ¿sí? Trifásico. En nuestra siguiente placa, si se alcanzan un poquito a apreciar, al menos de este lado, B2, U2 y W2, y tenemos aquí otra especie de conexión distinta, ¿ok? Pero ambos son trifásicos y están conectados a la red. Entonces, abusados a veces puede ser U, V y W, a veces puede ser X, Y, Z, puedes tener ambas, entonces ya dependiendo aquí lo que te indique tu placa de motor, si es B1 y B2, o si son V y X, ¿vale? Y tenemos las dos conexiones que nos hablan o nos indican para poder arrancar los tipos de motores, ¿okay? Poder conectarlos y darle su funcionamiento. Tenemos la conexión en estrella, ¿okay? La conexión en estrella nos dice lo siguiente: tenemos la conexión U, bueno, nuestros bornes U, V y W a la red, y X, Y, Z conectadas entre sí, ¿okay? X, Y, Z, o sea, los bornes de las bobinas
finales están conectadas entre sí, están unidas. En este caso las corrientes de fase y las corrientes de línea son iguales y los voltajes de línea son pues raíz de 3, ¿no? Veces más grandes que los voltajes de fase y están avanzados 30 grados. Por tanto, entre las bobinas hay 120 grados de diferencia. ¿Ok? Entonces, nuestra corriente IL es igual a nuestra corriente IF y nuestros voltajes de F es igual a los voltajes de L sobre raíz de 3. Nuestra PABS es igual a 3 por la UF por IF por coseno de nuestro ángulo. Y por último pues tenemos que nuestra PABS es igual a la raíz de 3 por UL por IL por nuestro coseno del ángulo. Entonces este es nuestro esquema de estrella, que es lo que nos importa, nos interesa. Vemos que tenemos aquí nuestra B1 o BL, ¿sí? Tenemos aquí nuestra U1 y nuestra W1. Ambas están conectadas a la red, no ambas, más bien las tres están conectadas a la red trifásica. Entonces L1 viene y se conecta a nuestra conexión U1, L2 a nuestra B1 y L3 a nuestra W1. Para nuestras salidas, que es B2, W2 y U2, como les había dicho anteriormente, no necesariamente tienen que ser X, Y, Z, están conectadas ambas en un mismo punto, ¿okay? Y este va hacia nuestro, en este caso si tenemos neutro, pues hacia nuestro neutro, si no, pues va conectadas en nuestras, ambas en nuestros, un solo punto, una sola conexión. Entonces, aquí lo podemos observar ya en nuestra placa de Bornes, ¿sí? La conexión estrella, ambas están conectadas en un solo punto. Bueno, más bien las tres, no ambas, perdón, las tres están conectadas en un mismo punto. Y aquí cada una de nuestros primeros devanados están conectados hacia nuestros 3 líneas de fase. Entonces, vemos aquí que vienen nuestras 3 líneas de fase, ¿sí? Conectadas del motor, B2, U2 y W2, ¿sí? Ya observamos. Y aquí lo que es Z1, Y1 y X1 están conectadas en ambas en mismo punto. Aquí lo hicieron a la inversa, ¿sí? Aquí no tomaron tanto en cuenta el tipo de conexionado parecido, ¿vale? Entonces, observar cómo es el tipo de conexión. Así tendrían ustedes que poner las plaquitas para poderlos conectar en una conexión en estrella. En la conexión en triángulo es distinta, ¿sí? Aquí nos dice, se conecta el final de cada bobina con el inicial de la siguiente. Quiere decir que X va con B, Y va con W, Z va con V. Y después cada conexión a la red. En este caso los voltajes de fase lineal son iguales y las corrientes de fase son raíz de 3, o sea, es la inversa, veces más pequeños que los corrientes de línea y están avanzados 30 grados. Por tanto, entre las bobinas hay solamente 60 grados de diferencia. Entonces, UL es igual a UF y EF es igual a IL sobre raíz de 3 y PABS es igual a 3 por UF por IF por coseno de nuestro ángulo y nuevamente PABS es igual a la raíz de 3 por UL por IL por el coseno de nuestro ángulo. Entonces observamos aquí este tipo de conexión de triángulo o delta, ¿sí? Donde tenemos aquí que se forma como una especie de triangulito, ¿sí? Aquí nos las indican las bobinas cómo están conectadas y nos dice este tipo de conexión se le llama delta porque se asemeja a un triángulo, ¿ok? Una conexión delta se logra fácilmente mediante 3 puentes en forma vertical. Y aquí podemos ver en la caja de conexiones de nuestros bornes, ¿sí? Como efectivamente lo único que hacen es conectar pues prácticamente directamente entre ambas, o más bien entre las 3 bobinas, ¿sí? Cada bobina va directo con la otra, haciendo un puentecito, ¿sí? Entre nuestras 3 bobinas distintas. Básicamente esta se junta con por ejemplo aquí si la podemos representar, la azul se junta con un borne de la verde, la verde se junta con un borne de la roja y la roja nuevamente se vuelve a juntar con un borne del azul, viene siendo un circuito cerrado. Observar que por ejemplo la roja, iniciamos con la roja, venimos, atravesamos hacia la verde, regresamos hacia la roja y ahí está nuestro circuito.
Entonces aquí vemos cómo en nuestra caja de bornes tendríamos que realizar eso, precisamente conectar aquí nuestro borne directo con el de la siguiente bobina, como nos dice aquí, X con B, Y con W, o sea que nuestra primera entrada con nuestra primera salida, y así sucesivamente. Ahora, las placas de características nos indica los valores nominales de funcionamiento en condiciones normales, ¿sí? También se puede presentar en una forma de tablita muchas veces, indicando el número de polos, la potencia, ¿sí? Muchas veces en HP, otras en kilowatt, la velocidad en RPM, el par motor, el rendimiento y bueno, pues hay muchas más características, el tipo de conexión y todo que nos muestra nuestra plaquita de datos o de características. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta plaquita, estas dos plaquitas, cómo se las podrían encontrar en los diferentes tipos de motores. No sé si alcancen a apreciarlo, pero por ejemplo aquí nos dice que es de 3 fases, es un motor de inducción, ¿sí? Tenemos en nuestros kilowatt, tenemos que si está en conexión delta o estrella es 2.2, ¿sí? A un voltaje de 400 o 230 volts, a un voltaje de 285 450, a 60 Hz son 2.64, ya no dije anteriormente que era 50 Hz, 2.2 kilowatt. Y en HP, pues incluso aquí nos lo marca en HP, 3 y 3.5. Revoluciones por minuto nos dan 2772 y 3326. Nuestro amperaje de 8.2 a 4.61. Y bueno, aquí nuestro rendimiento, ¿sí? Es 0.85, o más bien nuestra eficiencia. Y bueno, el tipo de estándar es el IS, ¿vale? Ahora, en el control de velocidad de giro, los motores de corriente alterna asíncronos tienen las mismas prestaciones que los de corriente continua, pero con un mantenimiento y consumo menor. Por estas razones el control es prioritario. Entonces, aquí hay que entender lo siguiente. En la historia nos indicaban, y eso ya se los había platicado a ustedes chicos de mantenimiento industrial, que hace muchos años los motores que se utilizaban eran los de corriente directa, pero su mantenimiento era muy elevado, aunque su control de velocidad pues era relativamente sencillo. Entonces, para poder controlar estos tipos de motores, hay las siguientes maneras de controlar la velocidad de giro, ¿sí? Y en este caso, que son los más ocupables en la industria e incluso también a veces en las casas, pues es necesario, en lo que es la parte comercial o de servicio, es necesario también poderles manipular esa velocidad, ¿ok? Entonces, para eso hay que recordar que la velocidad del giro del campo magnético N1 es igual a 60 por la frecuencia sobre el número de polos. Partiendo de la velocidad de giro del campo magnético, se puede actuar de dos diferentes maneras, ¿okay? O de varias maneras más bien. En el primero, modificando la frecuencia, ¿ok? Mediante un convertidor o variador electrónico de frecuencia precisamente, estático y alimentado por una red de 3 fases. El convertidor también puede variar el voltaje aplicado de manera que ajusta el par motor necesario en cada momento para evitar sobrecalentamientos. De esta manera se consigue una variación de la velocidad continua y controlada. Esta es la mejor o la número uno, la mayor aplicación que se obtiene, es la parte común, típica que van a encontrarse para poder variar la velocidad de un motor asíncrono, o más bien en este caso trifásico. Y nos dice que si observamos tenemos nuestras tres líneas, ¿sí? de trifásicas, nuestras tres líneas de alimentación que van directas o van directamente conectadas a nuestra red. Aquí nos ponen un ejemplo de 400 volts a 50 Hz. Este es para el caso de europeo, nosotros utilizamos 60 Hz, pero pues básicamente es lo mismo. Viene hacia acá, se conecta hacia nuestro variador de velocidad. Este manda una tensión variable más bien con la frecuencia variable, ¿sí? Que es voltaje sobre frecuencia es igual a una constante, en el cual tenemos hacia nuestro motor de inducción, ¿vale? Entonces, si observan, pues entre comillas es muy sencillo, simplemente tienes que conectar tu red a tu variador y de tu variador hacia tu motor, y entonces ya por medio de comandos y programación, por así decirlo, pero más bien no es programación, se le conoce como
bueno, vamos a llamarlo programación, pero en realidad no es programación, es simplemente que tú ingresas los códigos, o ingresas más bien eh, sus preestablecidos, y sus programas ya preestablecidos. Configuración. Entonces, entramos ahora sí a lo que es otro tipo de conexiones de formas para poder variar la velocidad de giro, modificando el número de polos. Si el mayor número de par de polos es igual a menor velocidad, para ello se utilizan conexiones conmutables para cambiar el número de polos. Aquí hay que tener mucho entendimiento, porque lo que nos dijo precisamente la tablita anterior, si se acuerdan, observen bien, a mayor número de polos, menor velocidad. Nos regresamos hacia donde teníamos nuestra tablita, si se acuerdan. Vamos a observar, tenemos un número de polos pequeño, ¿sí? Tenemos una velocidad a 60 Hz de 3600 revoluciones. Nos vamos hacia un número mayor de polos, 16 por ejemplo, que es el último que tenemos en esta tablita, y a 60 Hz tenemos 450 nada más, imagínense. Ya observaron cómo si se cumple lo que nos indica. Entonces, a mayor número de polos, menor velocidad. Para ello se utilizan conexiones conmutables para cambiar el número de polos. Lo normal es tener dos velocidades, una conexión corta, el número de polos fijos, y una larga con el doble número de polos. En el siguiente nos dice que es modificando el valor de deslizamiento con conexiones especiales, cascadas, Kramer, o reduciendo el voltaje del estator con semiconductores, autotransformadores, resistencias, etcétera. O modificando la resistencia en el rotor, caso único para los rotores bobinados. Aquí solamente se pueden los que son bobinados, en los demás pues no se puede, mediante la introducción de resistencias externas para disipar la energía. Okay. Es importante saberlo, sí es importante saberlo. Por lo regular se ocupa, casi estoy 100% seguro que el 90% de utilización es el del variador, pero a lo mejor el 10% de lo podrías encontrar en lo que es el valor del deslizamiento. En el número de polos no necesariamente, tal vez sí, ambos estos dos puede ser que sí. Aquí en el último no es necesario, la verdad casi la mayoría no lo ocupa, pero pues es importante saberlo. En el cambio el sentido del giro, ¿ok? Aquí nos dice lo siguiente: el cambio de giro se efectúa cambiando dos de las fases, en la placa de Bornes. De esta manera la rotación del campo magnético se invierte y en consecuencia el rotor. Entonces si observamos acá, están conectadas directamente línea 1 con tu alimentación de tus Bornes T1, T2 y T3, así van conectadas. Entonces tú estás teniendo un giro, en este caso de izquierda a derecha, y ahí va girando. Al hacer un cambio, ya sea que le hagas un cambio en las líneas, quiere decir que en vez de conectar tu L1 acá, la inviertas y conectes tu L3, tu L2 y al final tu L1, vas a invertir el giro. O si ya haces un cambio en las terminales del motor, tú tienes tus mismas líneas L1, L2 y L3, pero aquí en vez de conectarlos directo a L1 a T1, la conectas a T3 y L2 a T2 y L3 a T1, igual el giro va a cambiar. Es una forma de invertir el giro del motor. Esto es muy común, muy utilizable por lo regular cuando tienes problemas que requieras invertir el giro del motor y no tengas de otra manera más que no te responde, pues vas y lo inviertes de esa manera si no cuentas con un sistema de inversión de giro. Entonces, en el sistema de paro y freno hay dos sistemas de tipos de frenados: el frenado dinámico o reostático, que utiliza una resistencia o un grupo de resistencias externas en el variador de frecuencia para absorber el exceso del voltaje y disiparla en forma de calor sencillo y robusto, más bien de energía. Bueno, es el exceso de energía. Frenada regenerativa: el motor cambia a producir su energía actuando como generador que se vuelve a la red de alimentación para ser consumida por otros receptores. Entonces, por lo regular están estos dos tipos de frenados, el dinámico y el regenerativo.
En el regenerativo nos dice que el motor cambia a producir una energía actuando como generador, que se vuelve a la red de alimentación para ser consumida por otros receptores. Este tipo de frenado puede decirse que no es el común, pero también es importante conocerlo. Y el frenado dinámico, que es el más típico y utilizable, aquí dice que utiliza una resistencia o un grupo de resistencias externas, que es en nuestro caso en el variador de frecuencia, para poder absorber el exceso de la energía y disiparla en forma de calor. Aquí simplemente lo que haces es que con tu propio variador puedes darle una frenada dinámica, y el motor, en vez de frenar consecuentemente así en paro, y hacerlo regenerativo, o sea que invertir, regresar esa energía, lo que haces pues es que por tu medio de tu inversor o de tu variador de frecuencia, lo haces que se disipe esa energía en forma de calor. Y continuamos con los motores asíncronos monofásicos. Ya para finalizar, estábamos con lo que son motores de corriente alterna, pero trifásicos. Ahora vamos a entrar con los monofásicos asíncronos. Los más utilizados son los más utilizados en los electrodomésticos y pequeñas máquinas de herramienta de poca potencia. Reciben una energía en dos hilos y la transforman en energía mecánica. ¿Cuál es su constitución? Son similares a los motores asíncronos y trifásicos. En general disponen de un rotor de jaula de ardilla y un estator con las bobinas inductoras. ¿O es una sola? Vamos a verlo más adelante. Su funcionamiento. Si un motor de corriente alterna asíncrono trifásico está funcionando a plena carga a velocidad del rotor N2, si en ese momento desconectamos la alimentación de una fase, el motor continúa girando pues N2. Hemos convertido ese motor trifásico en monofásico, ¿vale? Entonces, si hablamos de un motor de corriente alterna asíncrono trifásico que funcione a plena carga, acordarse que la velocidad del rotor va a ser pues, cierta velocidad, ¿no? N2. Si en ese momento desconectamos la alimentación de una fase, o sea, lo dejamos en vez de trifásico bifásico, porque solamente estaría alimentado con dos fases, el motor va a continuar girando a la misma velocidad. Entonces lo que hemos hecho es que lo hemos convertido ese motor trifásico en monofásico, ¿sí? Por tener solamente dos fases. Pero si el motor trifásico está parado y desconectamos una de las fases, el motor jamás va a arrancar. Entonces este es otro dato muy importante de su funcionamiento. Es un dato en la industria que se puede tomar como experiencia para que ustedes entiendan que este tipo de motores, si le quitas tú una fase y no ha arrancado, jamás te va a arrancar, el tipo de motores trifásicos. En cambio, si le quitas una cuando ya está girando, ¿sí? Cuando ya está girando, va a continuar girando y no se va a apagar o a parar. O sea, lo vas a convertir en monofásico o en bifásico y él igual va a seguir funcionando. Entonces, encendido de un motor asíncrono monofásico. De la experiencia anterior, deducimos que para ponerse en marcha necesitan de un elemento auxiliar, ¿ok? Estos elementos pueden ser de dos tipos. Puede existir el bobinado auxiliar o espira en cortocircuito, ¿sí? Entonces tenemos aquí nuestra corriente del estator y tenemos nuestras corrientes IS en las entradas y salidas del eje, ¿ok? El bobinado auxiliar en estos motores disponen de dos bobinas, una principal de trabajo conectada a la red y una auxiliar que permite el arranque. Cuando el motor está arrancado y el rotor adquiere su velocidad nominal, el bobinado auxiliar se desconecta. Para motores de poca potencia, para ventiladores o bombas centrífugas, etcétera, y para motores de potencia superior a 0.1 a 0.75 kW, se conecta un condensador en serie con el bobinado auxiliar para conseguir un par de arranque más alto. Entonces aquí este tipo de bobinado auxiliar, si observan aquí tenemos una bobina en su motor, pero tenemos aparte otra externa aquí en esta partecita que sí que tiene un bobinado auxiliar. Esta bobina, su funcionamiento es que te ayuda a poder arrancar ese tipo de motores. Es un motor de
es una bobina simplemente de arranque, por así decirlo. Te permite arrancarlo. Ya cuando está a su velocidad del motor girando, este se va a desconectar, por así decirlo, va a dejar de estar energizada, para que entonces tú puedas mantener ya tu motor, porque pues no se requiere tanto. Son simplemente para ventiladores o bombas centrífugas, son de poca potencia. ¿Sí? Si observamos, son de 0.15 a 0.75 kilowatts. Imagínense los de más alta potencia, que requieren pues un par de arranque más alto, y entonces ahí ya requiere un condensador. Ahí todavía, en parte de esta bobina, hay que ingresarle un condensador para hacer una RC. Ahora, espira en cortocircuito. Estos motores disponen de un rotor de jaula de ardilla y un estator con polos salientes, o sea, cabezas similares a los de corriente continua. ¿Okay? Cada uno de los polos tiene su bobina inductora, ¿sí? Más una espira en cortocircuito, donde se producen corrientes inducidos que permiten el arranque de potencia, y par reducidos. Son para regular para electrodomésticos con poca carga, como ventiladores, secadores, etcétera. Entonces, este tipo de motores monofásicos de espira en cortocircuito, o también se le conoce como espira de sombra, tenemos aquí nuestro bobinado del estator, ¿sí? Tenemos nuestra espira en cortocircuito y tenemos pues nuestro rotor. Entonces, este polo saliente que observan, esta es la espira de sombra en el circuito, en cortocircuito o de arranque, ¿ok? Entonces aquí tenemos este tipo de espira que está en cortocircuito. Ahora, en nuestra vista frontal del polo, ¿sí? Tenemos nuestra espira de sombra, ¿okay? Tenemos nuestra vista desde arriba del polo, que tal como tal está aquí más o menos ondulado, y nuestra espira de sombra en el cortocircuito de arranque se encuentra en esta partecita. Estos tipos de motores, muy en especial, yo los he encontrado en ventiladores de lo que son los hornos de microondas, ¿sí? Estos son sus ventiladores. Por lo regular he visto mucho ese tipo de aplicaciones, y otras más de aspectos, pues precisamente de potencia pequeña, ¿ok? Entonces, este es su espira, ¿sí? En cortocircuito. Si observamos, pues básicamente está en cada polo saliente, está cortocircuitando para poder dar ese arranque que requiere, ¿ok? En los motores universales, estos pueden conectarse indistintamente, ya sea a la red de corriente directa o a la red de corriente alterna. Su constitución es similar a la de un motor de serie de corriente continua. ¿Qué ventajas tienen? Pues funcionan indistintamente, ya sea con corriente directa o corriente alterna. Tiene un elevado par de arranque, permiten conectarlos a plena carga, aunque no pues se embalan. La velocidad se adapta a la carga. A más carga, menor velocidad. O sea, hace que entre mayor carga le pongas tú a su eje, y requiera pues más fuerza, requiera más par de arranque, más par de movimiento, par de pleno giro, vas a tener pues unas revoluciones, una menor velocidad, ¿sí? RPM pues menos elevadas. Entonces, para cualquier velocidad de giro con potenciómetro, pues simplemente con un potenciómetro podrás regular la velocidad de estos tipos de motores universales, ¿sí? Una variante es la de motor universal con imán permanente. No se hace que se utiliza para juguetes o para cosas pues más pequeñas, ¿sí? Que requieran pues menos potencia, ¿sí? Y menos pues que no sea necesario totalmente tenerlos a corriente alterna, sino que la puedes utilizar en corriente directa. Entonces tenemos sus bobinas, sus rotores de bobina, su estator magnético, tenemos un conmutador, sus bruisers y su shaft, pero también comúnmente conocido como eje aquí en nosotros los mexicanos, ¿ok? Entonces, bueno, si observamos aquí lo tienen conectado simplemente con un interruptor a una batería, y miren, lo hacen girar por medio de su brush. Entonces, conclusiones. Bueno, pues ya para finalizar, este trabajo fue importante realizarlo, ya que aprendimos más sobre el funcionamiento de los motores de inducción, ¿sí? Sus características, sus tipos de diseños que existen según la norma NEMA. También se pudo aprender que la diferencia entre el motor, que existe diferencia entre el motor a inducción y el motor síncrono,
que es el motor de inducción o el rotor, que no es de imán permanente, sino que es un electroimán. Entonces ya sabemos lo que es un motor asíncrono, un motor de inducción y un motor pues sincrónico, ¿ok? Y bueno, pues muchas gracias por su pequeño aporte de estar aquí conmigo. Se les agradece, se les da nuevamente pues la premisa que se suscriban a nuestro canal. Por favor, este proyecto es para ambos, es para todos. Aquí damos por finalizado ya nuestras videoclases de motores eléctricos, y ya vamos a entrar a lo que es por la última clase o videoclase, por así decirlo, de control, pero ese ya control eléctrico ya será nada más el repaso del examen. No voy a hacer repaso de examen de este video. Acuérdense simplemente que aquí está nuestra página web para que la pueda ir a ver sin compromiso. Tenemos nuestro logo y pues incluso nuestro teléfono y nuestra dirección, para que nos vayan conociendo todos nuestros servicios que podemos ofrecerles, vale. Entonces suscríbanse a nuestro canal, ¿sí? Nos vemos en la próxima con un video de matemáticas, para dar por finalizado ya dar por finalizado nuestro clases y videoasesorías.